ahora hay que hablar de otra cosa, aunque se da la mano también, porque en definitiva muchas de las discusiones que tienen que ver supuestamente con la política tienen el trasfondo o a veces el emergente también económico. Sí, por eso estamos en comunicación con el economista Juan Pablo Enríquez. Es para hablar sobre la ley de góndola, la canasta familiar y bueno, lo que usted dice, las visitas al supermercado y cuando uno ve que aumentan los precios y el por qué. Y la pregunta es quién genera, ¿no? En este caso, los precios en la Argentina. Juan Pablo Enríquez es un hombre con una vasta trayectoria en el marco económico y académico. No nos vamos a detener en eso ahora, pero sí le vamos a agradecer mucho que nos atienda. Juan Pablo, mucho gusto. Fabián Galarraga y Alejandro Francia por aquí, por Concepción del Uruguay, Entre Ríos. ¿Cómo les va, Fabián y Alejandro? ¿Cómo andan ustedes? Buenos Muy bien. días. Bien, muchas gracias por atendernos. Pregunta sencillita, dijera el correntino, digamos, los vecinos nuestros aquí de provincia. ¿Cómo se soluciona el tema de los precios de los alimentos que hoy parecen imparables en la Argentina? Qué pregunta complicada, ¿no? Ha sido uno de los grandes inconvenientes de toda nuestra historia, pero como bien decían ustedes en la introducción, tiene muchísimo que ver con la concentración económica, sobre todo en el tema de los alimentos, que en estas épocas de crisis y de bolsillos flacos es donde más tiene repercusión esta concentración, ¿no? Si bien la inflación es multicausal, tiene que ver con gran cantidad de factores, como por ejemplo el crecimiento del tipo de cambio o la incidencia de los precios internacionales en los precios internos de los alimentos. Debemos recordar que ha habido una estampida muy importante de commodities como son el trigo y el maíz a lo largo de los últimos meses, y eso tiene su repercusión en los costos de la producción alimentaria, pero acá es fundamental la concentración en pocas manos. Hay empresas como el caso de Molinos Río de la Plata, que es de Goyo Pérez Compán, uno de los tipos más ricos de la Argentina, que a lo largo de las últimas décadas han concentrado enormemente el capital, han comprado a las pequeñas empresas y tienen un poder de lobby y de concentración que siempre es muy poderoso. Lo que necesitamos para poder derrotar a la inflación es un Estado muchísimo más fuerte, un Estado mucho más prepotente, con esa clase dominante que siempre termina quedándose con la rentabilidad escasa que existe hoy en Argentina debido a múltiples factores, uno de ellos fundamental, el efecto de la pandemia, ¿no? Ahora usted hablaba del monopolio. A veces yo cuando voy a la góndola saco la Coca-Cola y veo company, significa que no es de acá. Y usted me estaba hablando de una empresa argentina, una empresa ahí está el sentimiento, por un lado patriótico, pero por otro lado uno dice, bueno, pero tampoco que me metan las manos en el bolsillo, peor que el que viene de afuera. En ese caso, ¿qué hay que pensar o qué piensa usted como economista? Sí, ustedes también mencionaban en la introducción la cuestión de la ley de góndolas, que tiene un espíritu totalmente competitivo para aquellas pequeñas empresas que siempre tienen bastante vedada la posibilidad de ingresar en las góndolas de las grandes corporaciones y de los grandes supermercados. Ocurre que es difícil, a veces hay leyes, hay normativas que se establecen y no las cumplen, ¿no? El caso central es, por ejemplo, la cuestión de cablevisión en el rubro comunicaciones. Bueno, acá en el tema de alimentos pasa lo mismo, entonces muchas veces muchos nos preguntamos si alcanza con el consenso o necesitamos un Estado más agresivo que haga cumplir las normas y que no solamente se fomente desde la normativa, sino desde la práctica, la implementación, por ejemplo, de la ley de góndolas y también tratar de regular ese mercado totalmente corporizado, pero no es una cuestión nueva, es una cuestión que lleva muchísimos años. Por eso, en algún momento la implementación de precios cuidados supo ser una especie de equilibrio para la remarcación permanente de precios. El Estado lo que tiene que hacer en este momento es actuar con mayor rigurosidad para garantizar la estampida de los precios, para garantizar que la estampida de los precios justamente no se concrete. Necesitamos un equilibrio porque los bolsillos están deprimidos, no hay mucha actividad económica debido a la pandemia
y es urgente una mayor intervención. Sí, después juega mucho también, Juan Pablo, esto de el equilibrio de fuerzas, porque usted daba el ejemplo, que es bien interesante, de Cablevisión, que hoy es Cablevisión, Fibertel, el otro, de Telecom, es todo la misma cosa, digamos, porque si algo se ha fomentado son más que los monopolios, los oligopolios entre el 15 y el 19, todo lo que se podía haber avanzado se retrocedió en muy poquito tiempo. En lo que se intentaba en materia de desconcentración, se concentró todo lo que se pudo en materia de comunicación y todo hacia una misma mano. Pero digo, es interesante el ejemplo porque de repente se plantea una norma como la esencialidad de la comunicación como servicio público y rápidamente encuentran quienes ejercen los poderes fácticos un juez que le dicta una cautelar y prácticamente hoy terminan poniendo las tarifas ellos. Ellos me refiero los que en realidad debieran cumplir lo que manda el Estado para equilibrar el bolsillo de la gente. Digo como ejemplo de otros ámbitos que tendrían que ver a lo mejor más específicamente con lo alimenticio. ¿Cómo se hace contra eso? Me pregunto y se lo pregunto. Fíjense como el caso de la carne, ¿no? En total y actual y vigente agenda en este momento, la producción se ha mantenido constante prácticamente en alrededor de 50 millones de toneladas, ¿no? A lo largo de los últimos años. El consumo per cápita se redujo de 58 kilos por tonelada a 43, el consumo más bajo de nuestra historia. Y acá ha habido frigoríficos que antes se dedicaban al mercado interno que han visto la brecha de poder exportar y lo hicieron. Y eso es lo que se está tratando de hacer con esta suspensión de un mes, que desde mi punto de vista me parece que es muy poco, debiera ser más tiempo, pero a su vez debería ser acompasado, acompañado por otro tipo de medidas, que tienen que ver con la regulación de la cuota y de las retenciones específicamente, que en el 2015 eran del 15% y actualmente son del 9%. Pero como vos manifestabas recién, acá la cuestión también pasa en la creación de un sentido común, ¿no? Muchas veces los perjudicados defienden el interés de los perjudicantes. Y se ha visto en estos días, quizá, cómo mucha gente perjudicada con el aumento del precio de la carne y demás sale en defensa de aquellos intereses que forman parte del perjudicante. Entonces, no es menor la posibilidad de dar estas batallas, pero son muy complejas porque hay toda una hegemonía, una concentración económica que tiene una fuerte incidencia no solamente en el Poder Judicial, sino también en los medios de comunicación, ¿no? Y cómo generan todo un sentido común en defensa de un interés de clase y en contra de los intereses populares. Ahora bien, quizá nos convendrá rediscutir si las clases populares están reaccionando ante el atropello permanente de esas clases dominantes que todo el tiempo están tratando de aumentar la rentabilidad sin siquiera tener ningún tipo de consideración por el momento histórico que estamos atravesando por efecto de esta pandemia, ¿no? Ojalá se pueda reaccionar y ojalá gran parte de los perjudicados comience a defender su propio interés y no un interés ajeno. Vos decís que se puede llegar a ayudar a las pequeñas y medianas empresas que necesitan ser competitivas en ese mercado. Es fundamental y por eso el rol del Estado activo. Las pequeñas y medianas empresas son las que generan entre el 70 y el 80% de los puestos de trabajo del país, así que es fundamental ayudar a las pequeñas y medianas empresas y abastecer el mercado interno. Nosotros tenemos un país rico que necesita potenciar el mercado interno para poder crecer. Acá la ecuación es crecer, es distribuir para crecer, y cuando hablamos de distribuir para crecer hablamos específicamente primero del mercado interno y luego generar las divisas necesarias para hacer frente a las obligaciones con el exterior y obviamente para generar las importaciones que nos permitan robustecer el aparato productivo que nos permita a su vez también, valga la redundancia, tener una industria potente para pensar en un desarrollo con distribución a lo largo del tiempo en la Argentina.
¿Cuánto le incide al, al gobierno en su margen de maniobra el relacionamiento internacional, lo que hizo el presidente la semana pasada con la gira y el establecimiento, las reglas claras respecto de cómo se van a encaminar las deudas? ¿Ya se resolvió de algún modo, se acordó con los acreedores privados, pero bueno, queda lo del Club de París y lo del Fondo Monetario como problemas desde la macroeconomía? Uno a veces habla de esto y parece estar tan lejos de la gente y sin embargo termina siendo muy incidental a la hora de la toma de medidas que tengan incidencia en la vida cotidiana, ¿verdad? Sí, el tema de la deuda tiene un alto desconocimiento por parte de la mayoría de la población y es un factor central. Cuando analizamos nuestra economía es central porque justamente en estos próximos días vamos a conmemorar el 25 de mayo, siempre se vienen los locros, las empanadas, las banderitas, las escarapelas, y lo que ha perdido a lo largo de estos últimos años en la Argentina justamente es independencia y soberanía con la cuestión del endeudamiento externo. No es para nada menor y quizá sería una situación central poder rediscutir el tema. La gira del presidente es muy conveniente, es poner en agenda internacional y pedir ayuda a las grandes potencias que integran justamente el Fondo Monetario Internacional, pero con eso solamente no basta, no basta con arreglar un horizonte de pagos con mayor cantidad de tiempo, empezar dentro de unos años y reducir la tasa de interés que ha sido totalmente usurera y nociva y que no tiene ningún parangón internacional, sino que basta también con dos cosas centrales. Una es poner el tema en agenda judicial en Argentina. Aquellos que formaron parte del proceso de endeudamiento que tanto nos va a costar poder salir, deberían estar dando explicaciones a la justicia y también generar el sujeto político que discuta socialmente la importancia de este tema. Podríamos aprovechar, reitero, esta ocasión próxima del 25 de mayo y del 9 de julio para determinar cuál es nuestra verdadera independencia y soberanía en este tiempo de colonialismos tan vigentes, ¿no? El tema ahora, para que la gente lo entienda y escucha, dice, bueno, suena todo muy lindo, pero a mí no me bajan los productos en la góndola, por más que los escuche a ustedes. ¿Cómo puede hacer la persona para ir saliendo, escapando de esto? Los otros días había una propuesta y decía, bueno, yo como aumenta la nafta, no he hecho más nafta. Voy a decir, bueno, pero te van a durar 3 días y vas a tener que volver. El otro dice, yo no compro más esta marca de aceite. ¿Se sale de esa manera o no? ¿O son medidas paliativas, si se quiere? Y yo creo que los comportamientos individuales nunca terminan siendo efectivos. A mí me parece que los sectores populares, las clases trabajadoras, tienen que empezar a organizarse con mayor énfasis para protestar por aquellas cosas que consideran que están mal. El tema de los combustibles, el tema de los supermercados, esa multiplicación excesiva de precios en la cadena productiva desde que sale el producto hasta que llega a la góndola. Fíjense cómo reaccionó la patronal agroexportadora en relación con la carne. Se organizaron, hicieron un cese de actividades, ellos tienen otro poder de organización. Las clases populares todavía no, y esto no pasa por acciones individuales, sino que pasa por acciones colectivas que tiendan a defender el interés de todas las mesas de los argentinos. Es una batalla muy compleja que hay que dar. Como vos decís, el ciudadano de a pie lo que quiere es ir a la góndola y encontrar precios accesibles, pero no se encuentra en el horizonte nada que sea individual, sino todo tiene que ver con conductas colectivas, y la única manera de defender a las clases trabajadoras es teniendo y empoderando a un Estado que tiene que hacer cumplir las normas y tiene que poner regulaciones con aquellos que siempre se quieren quedar con la rentabilidad a costa del hambre del pueblo argentino. Pero ahí está esto que usted dice, ¿no? El perjudicado que defiende al perjudicante, construcción de sentido. Te dice regulación, y ¿qué le dicen rápidamente los que construyen sentido para que se defienda a los perjudicadores, digamos? Venezuela, vamos, es un estado intervencionista, se pierden las libertades, el libre mercado, que la gente, que los empresarios así no van a poder dar trabajo, todo lo que ya sabe, todos somos Vicentín, no sé si le suena. Quiero decir,
El tema usted ve un Estado que se encamina hacia ese empoderamiento del que habla para poder tomar esas decisiones de regulación en todo caso. Sí, ojalá. Es una expresión que tiene que ver más con el deseo, porque si tenemos un Estado timorato, ha quedado demostrado por este tiempo que las grandes corporaciones económicas no aceptan los consensos, se han juntado en reuniones, no cumplen con nada de lo que se acuerda. Entonces, la única manera de regular esto es tener un Estado mucho más prepotente y agresivo con aquellos que se están quedando con la rentabilidad a costa del hambre del pueblo, como decía recién. Lo que necesitamos es, y lamentablemente, esta expresión política que tiene un basamento en los sectores populares, hoy no puede hacer, por vigencia de la pandemia, una demostración de fuerza, demostración de calle y de acompañamiento, ¿no? Que sería importante como para robustecer esas medidas que tienen que ver justamente con defender el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Lo dice usted muy bien, Juan Pablo, con otras palabras, los que le roban a la gente trabajan al mismo tiempo hacerle creer que los ladrones son los otros, ladrones son los que están en el Estado tratando de dar pelea. Gracias por su tiempo, le dejamos un saludo y ojalá lo podamos volver a molestar. No hay ningún problema, estamos a disposición, tratando de batallar este discurso hegemónico que siempre está en defensa de un interés de clase. Muchas gracias por el tiempo que nos han brindado en esta mañana. Igualmente para usted, muchas gracias. Juan Pablo Enríquez conversando con nosotros, es economista, es formador también en cuestiones económicas y nos ha estado contando su visión de esta Argentina tan desigual en la que nos toca vivir desde todo punto de vista, desde las desigualdades sociales hasta las desigualdades en las conformaciones del poder real en nuestra Argentina.